¿Sabes cuál es el enemigo más fuerte al que se enfrenta un ser humano? No es la pobreza, no es la enfermedad, no es siquiera la falta de oportunidades. El enemigo más temible es esa voz silenciosa que susurra dentro de ti. No puedo más. He vivido momentos donde mi cuerpo estaba cansado, donde mi mente me pedía rendirme, donde todo parecía perdido. Y aunque me veas como un hombre que escribió sobre éxito, fe y perseverancia, también tuve noches oscuras en las que no veía salida. Por eso quiero hablarte hoy de algo que no aparece en fórmulas mágicas ni en discursos superficiales. Quiero hablarte de lo que hacía cuando no tenía fuerzas para seguir a la trampa del cansancio emocional. El cansancio físico es fácil de comprender. Duermes, descansas y recuperas energía. Pero el cansancio emocional, ese es más peligroso, porque no se cura solo con sueño. Ese cansancio nace de promesas incumplidas, de sueños postergados, de escuchar a esa voz interna que repite, ¿para qué seguir? Aun cuando no tienes fuerzas para avanzar. Lo primero que debes entender es que tu mente está atrapada en un círculo de pensamientos que drenan tu energía. Y ese círculo solo puede romperse con un acto consciente de autosugestión. Autosugestión significa tomar el control de tu diálogo interno y decidir qué palabras sembrar en tu subconsciente. No se trata de engañarte, sino de alimentar tu mente con lo que quieres que florezca, el secreto de un nuevo comienzo. Cuando sentía que ya no podía seguir, repetía una práctica sencilla pero poderosa en mí. Hablaba a mí mismo con palabras cargadas de fe, como si vinieran de una fuente más grande que yo. En lugar de decir estoy cansado, declaraba a mi mente es más fuerte que mi cuerpo. En lugar de pensar esto no tiene sentido, repetía en cada paso me acerca a mi propósito. En lugar de rendirme ante el miedo, afirmaba a mi fe es más grande que mi duda. Ese era mi secreto. Usar las palabras como combustible. No esperes a sentir motivación para seguir adelante. La motivación es volátil. Lo que te sostiene cuando todo se derrumba es la disciplina de repetirte, con convicción, que aún tienes dentro la chispa necesaria para levantarte. Una mente entrenada es un ejército. Déjame darte una imagen. Imagina que tu mente es un ejército. Si cada mañana das órdenes débiles como no puedo, estoy cansado, la vida es dura, ese ejército se vuelve caótico, pierde dirección y se rinde. Pero sí, incluso en tu momento más débil, das una orden clara como avanza, resiste, cree. Ese ejército responde con fuerza a lo que repites en tu mente. Cuando no tienes fuerzas, es lo que define si caes derrotado o si encuentras poder donde parecía no haberlo. A la fe, como energía invisible. En mis años de investigación, observé un patrón en las personas que lograban lo imposible. Todas tenían una fe inquebrantable. No siempre era fe religiosa, aunque muchos la expresaban así. Era la certeza absoluta de que había un propósito mayor guiando sus pasos. Esa fe actuaba como una batería interna. En momentos donde todo parecía perdido, lo sostenían cuando yo no tenía fuerzas. Recordaba este principio en un hombre con fe en su propósito. Puedes superar cualquier obstáculo. Y repetía mis afirmaciones hasta que mi mente dejaba de escuchar al miedo y comenzaba a obedecer a la fe. Un ejemplo práctico. El día más oscuro, un momento en mi vida en el que los fracasos financieros, las críticas y las dudas de otros parecían sepultarme. Esa noche, sentado en silencio, pensé en rendirme, en dejar de escribir, en aceptar que mis sueños eran demasiado grandes para mí. Pero recordé una frase que yo mismo había escrito: cada adversidad lleva en su interior la semilla de un beneficio equivalente. Y aunque no sentía fuerzas, empecé a repetirla como un hombre que se aferra a un salvavidas en medio del mar, una y otra vez, hasta que mi mente dejó de ver la oscuridad como un final y comenzó a verla como el inicio de algo nuevo. Esa simple práctica cambió el curso de mi vida. En tu primer paso hoy quiero que hagas esto. Cierra los ojos y reconoce esa área donde hoy sientes que no tienes fuerzas. Escucha esa voz que dice, no puedo. Respóndele con firmeza, sí puedo, porque la fuerza que necesito ya está dentro de mí. Hazlo en voz alta, si puedes. Hazlo con convicción y repítelo hasta que sientas que tu energía cambia. Aunque sea un poco, en ese pequeño cambio, es la chispa que necesitas para seguir avanzando en él. Secreto no está en esperar a que vuelva la motivación, sino en entrenar tu mente a hablarse de forma diferente. Cuando yo no tenía fuerzas, no buscaba afuera, iba adentro, al poder de la autosugestión, y desde ahí me levantaba a mí. Este es el primer paso, al reconocer la lucha interior y responderle con afirmaciones que despierten tu fe, porque la fe, repetida con convicción,
Tiene el poder de transformar un hombre derrotado en un hombre imparable. Muchos creen que la clave del éxito es tener talento, contactos o suerte. Pero después de toda una vida estudiando a hombres que levantaron imperios, que construyeron fortunas y que transformaron al mundo, descubrí algo distinto. Lo que lo sostenía no era la motivación pasajera, sino la disciplina diaria. A la motivación es como el viento. Aparece un día, desaparece al siguiente. La disciplina, en cambio, es como una roca firme en medio de la tormenta. Es lo que te mantiene de pie cuando todo lo demás se tambalea. Cuando las ganas se van, déjame confesarte algo que tal vez no esperabas escuchar. Incluso yo, Napoleon Hill, tuve días en los que no quería levantarme, en los que escribir una página me parecía un peso insoportable, en los que la voz del miedo me decía, ¿de qué sirve todo esto? Esos eran los días más importantes. No los días fáciles, sino los días en los que la disciplina tenía que hablar más fuerte que mis emociones. Comprendí que el verdadero secreto para avanzar, cuando no tienes fuerzas, es dejar de negociar con tu mente. Porque cada vez que te dices a no hoy, no importa si fallo, estás entrenando a tu mente a no confiar en ti, a la negociación interna. Tu peor enemigo, el hombre común, fracasa, no porque no tenga capacidad, sino porque cada día negocia con esa voz interna. Hoy no entreno, mañana compenso. Una excusa más, no me hará daño aún. Estoy cansado, me lo merezco. Cada vez que cedes, no pierdes solo una acción. Pierdes autoridad sobre ti mismo. Y la autoridad interior es la base de toda transformación. La disciplina significa que, cuando ya tomaste una decisión, la cumples aunque tu cuerpo proteste. Aunque tus emociones griten lo contrario. En la disciplina, no es una cárcel, es el pacto más profundo que puedes hacer contigo mismo. Es decirte, a mi palabra es ley para mí. Lo que digo que haré, lo haré. Cuando honras tu palabra, algo mágico ocurre. En tu autoestima crece, tu confianza se fortalece y tu mente comienza a respetarte. Y cuando tu mente te respeta, se convierte en tu mejor aliado, a una mente obediente, un cuerpo imparable. Piensa en tu mente como un soldado. Si cada día le das órdenes que no cumples, ese soldado se vuelve rebelde, se ríe de ti, no te toma en serio. Pero si cada día cumples lo que dijiste, aunque sea incómodo, ese soldado aprende a obedecerte sin cuestionar. Eso es disciplina. Entrenar a tu mente a obedecer a tu decisión, no a tu estado de ánimo. El dolor de la disciplina versus el dolor del arrepentimiento. Quiero que recuerdes esta frase. El dolor de la disciplina pesa gramos. El dolor del arrepentimiento pesa toneladas. Ansí. Cumplir con tu compromiso diario cuesta levantarte temprano. Decir no a la pereza. Mantener el enfoque cuando todo quiere distraerte. Pero ese dolor es ligero comparado con mirar atrás y darte cuenta de que pudiste haber sido más, que pudiste haber hecho más, y no lo hiciste cuando no tengas fuerzas. Recuerda, cumplir hoy te salva del arrepentimiento. Mañana, una historia de acero. Conocí a un empresario que me dijo algo que nunca olvidé en Hill. La gente cree que levanté mi fortuna porque tuve buenas ideas. La verdad es que levanté mi fortuna porque cada día, durante 20 años, hice lo que había decidido hacer, incluso cuando odiaba hacerlo. Eso es lo que hace la disciplina. Construye resultados invisibles día tras día, hasta que un día se vuelven visibles para todos. Quiero darte un método sencillo. Cada mañana, antes de empezar el día, haz 3 cosas. Elige tu compromiso clave. No 5, no 10 en uno. Lo más importante, repítelo en voz alta como una orden, no como un deseo, como una orden. Hoy, sí o sí, cumplo con esto. No termines el día sin cumplirlo. Aunque todo falle, aunque el mundo se derrumbe, cumple ese compromiso. Hazlo durante 30 días y sentirás como tu disciplina se vuelve parte de tu identidad. La disciplina y el propósito. Sin disciplina, el propósito muere. El propósito es el fuego, pero la disciplina es la leña que lo mantiene vivo, aun cuando no tengas fuerzas. Recuerda tu propósito y respóndete. Sí abandono hoy. ¿Qué le estoy diciendo a mi destino? ¿Qué le estoy enseñando a los que vienen detrás de mí? La disciplina no solo es para ti, es para los que te miran, para los que se inspiran en ti, para el legado que dejarás. La victoria invisible. La mayoría de la gente celebra los grandes triunfos en la medalla, el contrato, el reconocimiento, pero la verdadera victoria ocurre en secreto, en ese momento en que decides cumplir aunque nadie te vea, aunque no haya aplausos, aunque parezca que no importa. Ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se construye la grandeza. En disciplina
no significa rigidez. Significa respeto propio. Significa convertir tu palabra en ley. Significa ser más fuerte que cualquier excusa en el secreto que me sostuvo en mis días más oscuros. No fue esperar a sentir motivación. Fue mantenerme disciplinado aunque no tuviera fuerzas. Y hoy, quiero que grabes esto en tu mente. No eres lo que dices que harás. Eres lo que cumples, aunque no quieras hacerlo. Ese es el pacto sagrado de la disciplina. Y cuando lo honras, tu vida empieza a alinearse con tu propósito. He hablado contigo de la decisión y de la disciplina, pero falta una pieza más, quizá la más incómoda de todas, y sin embargo la más transformadora en la incomodidad y el miedo. ¿Sabes por qué la mayoría abandona antes de alcanzar sus sueños? No porque carezcan de talento ni de recursos, ni siquiera de apoyo. Abandonan porque confunden la incomodidad con un obstáculo, y el miedo con una señal de detenerse. Pero, aquí está la verdad que descubrí. La incomodidad y el miedo no son enemigos, son pruebas diseñadas para despertar tu grandeza en la incomodidad. En señal de crecimiento, imagina que estás levantando pesas. En el momento en que tus músculos empiezan a arder, sientes dolor, y muchos se detienen ahí, pensando que el dolor es señal de que deben parar. Pero en realidad, ese ardor es la señal de que el músculo está creciendo. Así es la vida. Cada vez que sientas incomodidad al salir de tu zona segura, no lo veas como castigo, míralo como confirmación de que estás creciendo. Cuando no tenía fuerzas, cuando todo parecía pesado, me decía, esta incomodidad es mi maestra, está puliendo mi carácter. Ese es el secreto, usar la incomodidad como gasolina. El miedo, la ilusión más poderosa. El miedo es astuto, se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te susurra que no des el paso, que esperes, que lo dejes para mañana. En mi libro Saque al diablo de su mente, hablé de cómo el miedo es el arma más eficaz del enemigo invisible. Mantiene a millones atados sin necesidad de cadenas. Pero entendí algo. El miedo no se elimina, se domina. No esperes a que desaparezca para actuar, porque nunca lo hará. Debes moverte con todo y miedo. Y en ese movimiento, el miedo pierde poder en la fe como antídoto. Cada vez que el miedo me paralizaba, recordaba esta verdad. A mi fe es más grande que mi miedo. A la fe no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en que habrá un camino, incluso cuando no lo ves todavía. En la fe, transforma él. ¿Y si fracaso? ¿Y si resulta mejor de lo que imaginaba? Aun cuando no tengas fuerzas, repite esa afirmación con el alma. Mi fe es más grande que mi miedo. Hazlo hasta que tu espíritu se eleve por encima de la duda. Cómo convertir la incomodidad en ritual queer. Que veas la incomodidad de otra forma. No como un muro, sino como un gimnasio invisible que fortalece tu mente. Haz de la incomodidad un ritual. Si estás cansado, pero dijiste que entrenarías, entrena aunque sea 15 minutos. Si no tienes ganas de escribir, escribir una sola página. Si sientes miedo de hablar, da el primer saludo. Cada vez que eliges actuar en medio de la incomodidad, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Yo controlo mi destino, no mis emociones. El valor oculto de la incomodidad, míralo así. A la incomodidad es el precio que pagas por una vida diferente. Es el peaje en el camino hacia tu mejor versión. La mayoría huye de ella, busca atajos, se queda en lo conocido. Y por eso nunca cambian. Pero tú, si decides atravesarla, descubrirás que la incomodidad no destruye, construye, que no te quita, te da, que no es el fin, es el inicio de tu transformación, a la victoria sobre ti mismo. El triunfo que un hombre puede alcanzar, no es sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Cada vez que eliges fe sobre miedo, disciplina sobre excusa, acción sobre comodidad, estás conquistando tu propio territorio interno. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarte. Haz una práctica para ti. Quiero que hagas esto cada noche durante los próximos 7 días. Escribe en un papel una incomodidad o un miedo que enfrentaste ese día. Anota cómo reaccionaste, cediste o actuaste con fe. Si cediste, escribe cómo lo harías diferente mañana. Terminao declarando: la incomodidad es mi aliada. El miedo es mi combustible. Hazlo en silencio, con calma. Verás cómo tu relación con el miedo y la incomodidad empieza a cambiar. Aun cuando no tenía fuerzas para seguir, descubrí que la incomodidad era mi maestra, y el miedo, mi prueba. Aprendí que la disciplina me sostenía, pero era la fe la que me levantaba. Ese fue mi secreto. No esperar a sentirme listo, no huir de la incomodidad,
No esperar a que el miedo se fuera, sino actuar, aún con cansancio, aún con temor, aún con dudas. Y quiero dejarte con esta frase para grabarla en tu corazón: el hombre que domina sus pensamientos, domina su destino. Que tu incomodidad te empuje, que tu miedo te fortalezca, y que tu fe te lleve más lejos de lo que alguna vez imaginaste.